Desde la mujer que estalló de ira, maldiciendo al juez y al tribunal durante su sentencia, hasta la que rompió a llorar junto a su madre angustiada, este video muestra cómo reaccionaron algunas mujeres ante las sentencias de cadena perpetua. Comencemos con Aileen Wuornos, figura que aterrorizó a Florida entre 1989 y 1990. Aileen afirmó que actuó en defensa propia cuando mató a 7 hombres, pero su extraño comportamiento en el tribunal conmocionó incluso más que sus crímenes. Durante su juicio, no mostró ningún arrepentimiento e hizo una declaración final escalofriante: que violen a su esposa e hijos. Aileen Wuornos fue una asesina en serie que se hizo conocida como una de las criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Nacida en 1956, su infancia estuvo marcada por el abuso y el abandono. En su vida adulta, se involucró en la prostitución y tuvo varios problemas con la ley. Sus últimos actos de violencia fueron brutales y conmocionaron al país. Wuornos afirmó que mató en defensa propia y dijo que sus víctimas la atacaron o planearon matarla. Según ella, actuó como lo haría cualquiera para protegerse. Su primera víctima fue Richard Mallory, de 51 años, propietario de una tienda de electrónica. Aileen dijo que él la violó violentamente, por lo que le disparó para defenderse. Sin embargo, su violencia continuó con otras 6 víctimas, lo que generó dudas sobre sus afirmaciones de defensa propia. Entre las víctimas se encontraban David Andrew Spears, un trabajador de la construcción de 47 años, encontrado desnudo cerca de una carretera, baleado 6 veces, y Charles Edmund Carskadon, de 40 años, baleado 9 veces. Otro caso fue el de Peter Abraham Sims, de 65 años, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, pero el auto tenía las huellas dactilares de Wuornos. Otros objetivos fueron Troy Burress, un repartidor al que le dispararon 2 veces. Charles Richard Humphrey, ex mayor de la Fuerza Aérea, recibió 6 disparos, y Walter Gino Antonio, camionero de 62 años, encontrado muerto con 4 disparos. Aileen fue arrestada en enero de 1991 y confesó los asesinatos ese mismo año. Aunque insistió en defenderse, sus acciones fueron consideradas deliberadas y violentas. Durante el juicio, el jurado la declaró culpable y la condenó a muerte. Después del veredicto, Wuornos se enfureció, insultó al tribunal y al juez, y afirmó que la policía sabía de sus crímenes, pero la dejó matar para etiquetarla como asesina en serie. Antes de su ejecución en 2002, Aileen hizo declaraciones extrañas e inquietantes. Sus últimas palabras fueron: «Estoy navegando con la roca y regresaré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza». El siguiente es el caso de Amber Guyger, una exoficial de policía que mató trágicamente a Botham Jean, un hombre negro inocente, en su apartamento. Este caso sacó a la luz debates sobre la responsabilidad policial y la justicia racial. En septiembre de 2018, Amber entró por error en el apartamento de Botham creyendo que era el suyo. Al ver a Jean, que estaba comiendo helado en su propia casa, pensó que era un intruso y le disparó 2 veces, matándolo. La tragedia provocó indignación, ya que Botham estaba desarmado y el error de Amber le costó la vida a un joven prometedor. Amber fue declarada culpable de asesinato en 2019 y recibió una sentencia de 10 años de prisión en medio de un debate sobre la imparcialidad de la sentencia. Durante el juicio, el hermano de Botham conmovió al tribunal al perdonar públicamente a Amber y pedirle un abrazo, mientras que otros criticaron la sentencia por ser demasiado leve. Estos casos muestran cómo la violencia y las decisiones trágicas pueden transformar vidas e impactar a toda la sociedad. Amber Guyger entró por error en el apartamento de Botham Jean, pensando que era el suyo. Durante su testimonio en el Tribunal del Condado de Dallas, lloró e insistió en que todo fue un trágico error. Ella dijo que lo sentía profundamente. Amber, una oficial de policía, acababa de terminar un agotador turno de 13,5 horas y vivía un piso debajo de Jean en el mismo edificio. Cuando entró en el apartamento equivocado, vio a Jean sentada en el sofá comiendo helado y pensó que era un intruso. Sin dudarlo, Amber disparó su arma 2 veces y alcanzó a Jean en el pecho. Jean, un contador de 26 años, trabajaba en PwC y era originario de Santa Lucía.
El hecho de que un policía blanco matara a un hombre negro en su propia casa provocó indignación nacional y fue visto como un ejemplo más de prejuicio racial en el sistema policial. Las protestas estallaron, particularmente después de que Geiger fuera acusado inicialmente de homicidio involuntario, un cargo considerado leve por muchos. Posteriormente, fue acusada de asesinato. Durante el juicio, los fiscales demostraron que Amber ignoró las señales obvias de que estaba en el apartamento equivocado, como un felpudo rojo brillante en la puerta. También argumentaron que debería haber seguido los protocolos policiales, como pedir refuerzos, en lugar de actuar por su cuenta. A pesar de sus afirmaciones de defensa propia, el jurado la declaró culpable de asesinato el 1 de octubre de 2019. Al día siguiente, fue sentenciada a 10 años de prisión. En la sentencia se produjo un momento histórico. El hermano menor de Jean, Brandt, perdonó públicamente a Amber y pidió permiso para abrazarla, un gesto que muchos consideraron poderoso, pero que también generó críticas de algunos que sintieron que la sentencia era demasiado leve para el crimen. El padre de Jean también la perdonó, pero expresó que quería una sentencia más dura. Geiger y sus abogados intentaron apelar, alegando que cometió un error y que no había intención de matar, pero en 2021, el Tribunal de Apelaciones de Texas confirmó la condena. Está cumpliendo su condena de 10 años y podrá optar a la libertad condicional en 2024. Otro caso explorado fue el de Sabrina Limón, quien conspiró con su amante, Jonathan Hearn, para asesinar a su marido, Robert Limón. Sabrina y Robert eran conocidos por sus fiestas y su vida social activa, pero las cosas cambiaron cuando Sabrina comenzó un romance con Hearn, un bombero. Ella quería poner fin al matrimonio y volver a un estilo de vida más tradicional, lo que provocó conflictos con Robert, que no quería cambiar. El 17 de agosto de 2014, Robert fue asesinado a tiros mientras trabajaba en el patio ferroviario de BNSF en Tehachapi. Al principio parecía un robo, pero los investigadores descubrieron que la escena del crimen había sido montada. Los mensajes de voz entre Sabrina y Hearn revelaron que el asesinato fue planeado. Los dos se conocieron mientras Sabrina trabajaba en Costco y comenzaron una aventura secreta. Hearn fue arrestado con pruebas suficientes que lo vinculaban con el crimen, mientras que Sabrina fue inicialmente liberada por falta de pruebas directas. Posteriormente, Hearn aceptó un trato, confesó el crimen e implicó a Sabrina, quien fue sentenciada a 25 años de prisión por asesinato y conspiración. Hearn también fue condenado a 25 años y 4 meses por homicidio involuntario, asumiendo parte de la culpa. Ambos casos muestran cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras y cambiar vidas para siempre. Cuando Robert descubrió la aventura, le pidió a Sabrina que rompiera con Hearn, pero ella continuó viéndolo incluso después del asesinato de Robert. Durante la investigación, los detectives interceptaron llamadas telefónicas que revelaban varias conversaciones sobre Dios, pero ninguna evidencia clara de un complot de asesinato. Para engañarlos, los policías le dieron a Sabrina información falsa y ella inmediatamente llamó a un teléfono desechable. El 18 de noviembre de 2014, ambos fueron detenidos. En la casa de Hearn, los detectives encontraron evidencia que coincidía con las imágenes de las cámaras de vigilancia. Sabrina fue inicialmente liberada por falta de pruebas que la vincularan directamente con el crimen, pero Hearn permaneció en prisión. Más tarde, Hearn aceptó un trato de prisión de 25 años y testificó contra Sabrina. Confesó haber ayudado a planificar el asesinato y reveló que Sabrina había intentado envenenar a Robert con arsénico. Hearn también afirmó que Sabrina proporcionó detalles sobre el trabajo de Robert y dónde estaría el día del crimen. Durante el juicio en el Tribunal Superior del Condado de Kern, Sabrina negó su participación en la planificación del asesinato o el intento de envenenamiento. Su defensa argumentó que Hearn mintió para reducir su sentencia. Pese a ello, el 21 de febrero de 2018, Sabrina fue declarada culpable de 4 cargos: asesinato en primer grado, intento de asesinato, solicitud de asesinato y conspiración. Fue absuelta únicamente del cargo de intento de envenenamiento. La sentencia fue de 25 años a cadena perpetua y la Corte Suprema de California
denegó su solicitud de un nuevo juicio. Jonathan Hearn fue declarado culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de 25 años y 4 meses de prisión. Si estas impactantes historias llenas de giros y vueltas te llamaron la atención, deja tu me gusta ahora en el canal. ¿Dónde están? Cada me gusta nos ayuda a seguir brindándoles casos que revelan los secretos más inquietantes y emocionantes. Kai Andrea Cook, de 19 años, utilizó aplicaciones de citas para atraer a hombres a situaciones peligrosas, lo que provocó una serie de crímenes impactantes. En 2017 se volvió viral un vídeo de ella llorando en el tribunal, con su igualmente emotiva madre de fondo. Kai Andrea y su novio, Kendrick Bass, eran una joven pareja de Florida que en 2017 ideó un plan para robar coches. Kai Andrea utilizó aplicaciones de citas para concertar reuniones en lugares aislados. El 22 de marzo de 2017 atrajo a Perry Nida a un lugar de reunión en South Daytona. Perry estuvo acompañado por su amigo Emmanuel Manny Purcell. Cuando llegaron, Kai Andrea entró en la camioneta, donde Kendrick estaba escondido en el asiento trasero con una pistola. De repente, Kendrick apareció y ordenó a Perry que saliera del coche. Durante la confusión, Manny intentó defender a Perry y recibió 2 disparos en el abdomen. Kai Andrea y Kendrick huyeron, mientras Perry llevó a Manny al hospital. Afortunadamente, Manny sobrevivió. Pese a ello, al día siguiente la pareja robó otro coche, esta vez sin violencia. Kendrick logró evadir a la policía durante casi un año, mientras que Kai Andrea fue arrestada poco después. Se enfrentó a cargos graves, incluido robo de auto con arma mortal y agresión agravada. Durante su juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Orange, su defensor público sugirió que podría recibir libertad condicional o supervisión comunitaria, ya que no tenía antecedentes penales. Basándose en este consejo, Kai Andrea se declaró culpable únicamente del cargo de conspiración. Kai Andrea quedó impactada cuando, el 27 de junio de 2017, el juez la condenó a 20 años de prisión. Durante la audiencia, su madre lloró en la sala del tribunal. Sin embargo, el juez permitió a Kai retirar el acuerdo de culpabilidad porque entendió que había habido un error de comunicación con su abogado. El juez explicó que Kai no había tomado la decisión de forma libre, consciente y voluntaria, a pesar del proceso legal. Por tanto, la confesión fue anulada. El 14 de mayo de 2018, la sentencia de Kai se redujo a 11 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad condicional. Se disculpó por sus acciones y dijo que estaba dispuesta a cambiar su vida. El juez creía en el potencial de Kai para un futuro mejor. Como parte del nuevo acuerdo, acordó cooperar con los fiscales en el caso contra Kendrick Bass, su cómplice, y compartir con él los costos de la restitución. Kendrick fue arrestado el 26 de enero de 2018 y sentenciado a 20 años de prisión. Mientras Kai cumple su condena en la institución correccional de Homestead, cuya liberación se espera para diciembre de 2027, Kendrick se encuentra en la institución correccional de Hamilton, donde no será liberado hasta 2037. Ahora pasemos al siguiente caso. Michelle Carter se hizo conocida por su controvertido papel en la trágica muerte de su novio, Conrad Roy, a través de mensajes de texto. Durante el juicio en el Tribunal de Menores de Massachusetts, Condado de Bristol, Michelle lloró al escuchar el veredicto. Fue acusada de alentar a Conrad a quitarse la vida incluso cuando él luchaba contra una depresión severa. Michelle, una joven de 17 años de Plainville, Massachusetts, conoció a Conrad en 2012 en Florida. Se mantuvieron en contacto a través de mensajes de texto y llamadas a pesar de la distancia de 35 millas entre ellos. En 2014, Michelle estaba tomando medicamentos para la ansiedad y la depresión, mientras que Conrad intentaba tratar su depresión, pero seguía siendo emocionalmente frágil. En el verano de 2014, Michelle comenzó a alentar a Conrad a suicidarse, enviándole mensajes insistentes con instrucciones sobre cómo actuar. Conrad, en un delicado estado emocional, finalmente cedió. El 12 de julio de 2014, condujo hasta un estacionamiento en Fairhaven, Massachusetts, donde usó su camión para envenenarse con monóxido de carbono. Durante el acto, Michelle continuó enviando mensajes y, cuando él dudó,
hizo una llamada para convencerlo de que volviera a la camioneta. En el juicio, los fiscales argumentaron que Michelle jugó un papel decisivo en la decisión de Conrad, destacando sus mensajes de aliento y el llamado realizado en los momentos finales. Mensajes específicos mostraron su influencia, como cuando le pidió a Conrad que hiciera público su plan de suicidio, sugiriéndole incluso que publicara un último tuit. El juez Lawrence Moniz consideró que las acciones de Michelle eran imprudentes e irresponsables y la condenó por homicidio involuntario el 16 de junio de 2017. Durante la sentencia, el juez destacó cómo Michelle alentó a Conrad a pesar de que conocía las consecuencias fatales. Michelle Carter fue condenada por homicidio involuntario por la muerte de Conrad Roy III, después de alentarlo a quitarse la vida. Inicialmente recibió una sentencia de 2 años y medio de prisión, pero con buen comportamiento cumplió solo 15 meses y fue liberada el 23 de enero de 2020. El caso ganó atención nacional, especialmente por un video viral que la mostraba emotiva. Reacción ante el tribunal. Otro caso emblemático es el de Jodi Arias, condenada por el brutal asesinato de su exnovio, Travis Alexander. En 2008, Travis fue encontrado muerto en su casa de Arizona, con 27 puñaladas, un corte en la garganta y una herida de bala en la cabeza. La escena del crimen también mostró que intentó defenderse. Jodi inicialmente negó haber estado allí, pero luego cambió su versión varias veces, alegando incluso que fue en defensa propia. Durante la investigación, se recuperaron fotografías de cámaras borradas que mostraban a los dos en poses íntimas poco antes del crimen. Las pruebas de sangre y las marcas en el cuerpo vinculaban directamente a Jodi con el asesinato. Después del crimen, actuó de manera extraña. Visitó a otro hombre en Utah y asistió a citas profesionales como si nada hubiera pasado. Jodi incluso se tiñó el pelo y tenía cortes en las manos, que intentó justificar como resultado de cristales rotos. El juicio a Jodi, que comenzó en 2013, llamó la atención por su repercusión mediática. La fiscalía argumentó que el crimen fue premeditado, presentando pruebas como la compra de gasolina para evitar paradas y el momento sospechoso de su viaje. La defensa intentó presentarla como víctima de violencia doméstica, alegando que actuó en defensa propia. Pese a ello, el jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado en mayo de 2013. Sin embargo, no hubo consenso sobre la pena de muerte, por lo que se anuló el juicio en esa fase. En 2015, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A día de hoy, Jodi Arias cumple su condena en el complejo penitenciario de Perryville, en Arizona. Su caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la historia criminal estadounidense. Ahora pasemos al siguiente caso, donde un futuro prometedor quedó destruido después de que un robo terminara trágicamente, cambiando la vida de muchos para siempre. Jodi Arias se hizo conocida por uno de los casos criminales más impactantes en Estados Unidos. El 4 de junio de 2008, asesinó brutalmente a su exnovio, Travis Alexander, en su casa de Mesa, Arizona. La escena del crimen fue impactante. Travis fue apuñalado 27 veces, le cortaron la garganta y le dispararon en la cabeza. El forense señaló heridas defensivas en las manos de Travis, lo que indica que intentó defenderse. Inicialmente, Jodi negó estar en la casa el día del crimen, pero luego presentó versiones contradictorias, entre ellas un robo y el reclamo de defensa propia. Durante el juicio, afirmó que Travis la atacó después de que se le cayera una cámara y que ella actuó para protegerse. Sin embargo, la evidencia contaba una historia diferente. Manchas de sangre vinculaban a Jodi con la escena del crimen y fotos borradas, recuperadas de una cámara dañada, mostraban a los dos en poses íntimas, así como a Travis en la ducha poco antes de su muerte. Después del asesinato, Jodi mostró un comportamiento extraño. Cambió el color de su cabello, visitó a otro hombre en Utah y actuó como si nada hubiera pasado. Los cortes en sus manos, explicados como resultado de vidrios rotos, despertaron más sospechas. Jodi fue arrestada en julio de 2008 y su juicio comenzó en 2012, atrayendo una enorme atención de los medios. La fiscalía argumentó que el crimen fue premeditado,
presentando pruebas como comprar gasolina extra para evitar detenerse durante su viaje a la casa de Travis. La defensa intentó presentarla como víctima de violencia doméstica, alegando que actuó porque temía por su vida. El jurado, sin embargo, no creyó en la versión de la legítima defensa. El 8 de mayo de 2013, Jodi fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El jurado no llegó a un consenso sobre la pena de muerte, lo que llevó a un nuevo juicio solo para definir la pena. En abril de 2015 fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso siguió siendo objeto de recursos y maniobras judiciales, pero se confirmó su condena. Jodi Arias actualmente cumple su condena en el complejo penitenciario estatal de Arizona en Perryville, donde permanecerá por el resto de su vida. Este caso es un ejemplo de cómo decisiones equivocadas pueden transformar vidas para siempre, dejando cicatrices no solo en las víctimas, sino también en los responsables de los crímenes. ¿Cuál de estas historias te llamó más la atención? ¿Crees que las sentencias fueron justas? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Hasta la próxima.